Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles su presencia en este espacio de parte de la Asociación Colombiana de Investigación en Comunicación, ASICOM. Darle la bienvenida a un espacio que es una usina de producción, y cuando estamos hablando de una usina de producción, estamos hablando de esos espacios donde uno se inicia y da los primeros pinitos en investigación. Esta ha sido una apuesta que hemos tenido con la Junta Directiva de ASICOM, tener este espacio y darle un lugar muy importante dentro de la agenda de nuestro trabajo, dentro de la apuesta. Esta vez nosotros recibimos más de 55 propuestas para ponencias. De esas se eligieron los mejores 20 póster y las mejores 5 ponencias que van a mesa central en Ibagué. Y queríamos tener este día especial en Neiva, en la mañana con el profesor Washington Uranga, y en la tarde también no perder ese espíritu jovial y ese espíritu de los inicios de la investigación, de los inicios de cómo se plantea una pregunta, de cómo se plantea un problema, cómo elaboro un objetivo, cómo me aproximo a los problemas y a las problemáticas sociales, desde la comunicación, desde el periodismo. Esa es una de las cuestiones que me parece muy interesante no perder de vista en estos encuentros, porque todo el tiempo hablamos de investigación en comunicación y cuando vemos la mayoría de títulos de las facultades son comunicador social y periodista, comunicador social guión periodista. Entonces no olvidar la episteme del periodismo también, que está ahí y que está en diálogo, que estamos en unas propuestas de trabajo en la investigación en comunicación y especialmente en esos espacios primigenios iniciáticos de formación en investigación como son los semilleros. Colombia en ese sentido es uno de los países que lleva a la delantera en América Latina. En algunos lugares donde vamos a leer trabajos, ponencias, a socializar nuestras investigaciones, cuando nosotros empezamos a hablar de semilleros, preguntan ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo funciona? Y eso me parece que es muy importante. La mayoría de acá pertenecen. Acá estoy acompañado de gente que tiene vínculos con semillero, y lo importante es que hoy nos quede el ejercicio de estas experiencias, de cómo ha sido su paso, su tránsito como sujetas y sujetos históricos por estos espacios de formación en investigación. Pero me encuentro también un elemento bien interesante que dialogaba esta mañana con el profe, y tiene que ver con que en algún momento el semillero se convirtió en un lugar tan importante que se convirtió en una opción de grado. Y yo le comentaba, en la mayoría de espacios donde nos reunimos con semilleros en algunas ciudades centrales, Bogotá, Medellín, Cali, los semilleros son espacios de formación que sirven de tránsito para las opciones de grado. Y ahí hay una fortaleza que encuentro. Si ya el semillero se convierte en sí mismo como una opción de grado, créanme que es un espacio que hay que continuar, hay que trabajar, hay que fortalecer. Así que gracias a la Universidad Surcolombiana, a las profesoras, los profesores, gracias a la gente de la Universidad del Tolima, que nos acompañan en este viaje que queremos seguir haciendo, y es que ASICOM siga dialogando en la región. ASICOM cada año lo hacemos en un lugar distinto. Iniciamos hace algunos años en Barranquilla, luego nos fuimos a Popayán, luego nos fuimos a Manizales, a Bucaramanga, a Santa Marta, y este año estamos aquí en Neiva e Ibagué. Así que es una apuesta por seguir dialogando con la región y ubicar el diálogo de la comunicación en los territorios, de esas comunicaciones otras que tanto denominamos desde los estudios decoloniales, ¿no? De esas posibilidades de los otros diálogos, como mencionaba esta mañana Washington, del vivir bien, del saber vivir, del vivir bonito, pero también del vivir sabroso, no como vivir sabroso irme a pasear a Cartagena, sino vivir con dignidad, y que eso lo podamos leer desde nuestras investigaciones en comunicación y en periodismo. Así que bienvenidas, bienvenidos, gracias por la escucha activa, y a la gente que tengo al lado agradecerles también su participación. Y lo primero que quiero preguntarles, independiente del momento en que se encuentren, pero ya el haber transitado por un semillero, ¿qué les ha dejado esa experiencia? ¿Cómo
futuros o ya comunicadores. Entonces empezaría por ese lado. Hola. Nos regalas tu nombre y nos cuentas así, a grandes rasgos, cómo ha sido esa experiencia y cómo te ha transitado y qué te aporta eso de la investigación en un semillero como sujeta histórica. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos en el auditorio. Mi nombre es Lucía Hernández, soy estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo. Pertenezco al semillero Género, Subjetividad y Discurso, que es un semillero que recientemente pues, se fundó en el programa de comunicación. De hecho, fue en este mes de agosto que dimos la apertura a nuestro semillero. Digamos que este semillero nace pues a partir de la necesidad de estudiar un poco desde el programa la categoría de género, que es una categoría que investigativamente pues no se ha trabajado muchísimo en el programa de comunicación social. Entonces, digamos que independientemente en nuestra necesidad de estudiantes y también dentro de nuestros intereses personales de trabajar el tema de género y de cómo la construcción de la diferenciación sexual es un tema muy activo en la sociedad actual y no solamente en la sociedad actual, sino que también es un tema que vemos que tiene una trascendencia histórica, pues a partir de ahí entonces conjuntamente con mis compañeras que están aquí acompañándome, nos planteamos la idea de crear este semillero junto a la profesora Sandra, también de comunicación social, donde estudiáramos un poco el tema de cómo los discursos de la diferenciación sexual entonces trabajan para construir imaginarios, trabajan para construir sociedad y cómo a partir de esos discursos que también parten desde las concepciones judio-cristianas y a lo largo de la historia también se ha venido reforzando por lo menos también desde, citando a Rousseau, el contrato social sexual, donde pues la virtud de los hombres se alcanzaba cuando ellos estaban en puestos de poder, en puestos de mando, y las mujeres solamente lo alcanzaban estando en labores del hogar y pues en tareas de maternidad. Entonces, pues a partir de ahí como que quisimos estudiar no solamente por nuestro interés en conocer un poco más, sino porque sabemos que eso de alguna u otra forma es transversal a nuestra vida y hemos sido también sujetas de ese mismo contexto que también nos atraviesa y que también tiene unas problemáticas que pues no es desconocido que también se relaciona con nuestra vida y se relaciona con nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, pues, decirles que el semillero de género, subjetividad y discurso, pues, se plantea precisamente estudiar eso, ¿no? Cómo la construcción de la diferenciación sexual permite construir discursos, permite entonces cómo se establece la sociedad, cómo se divide el trabajo, cómo se dividen los roles, cómo las mujeres de alguna u otra forma tienen desventajas sobre los hombres en puestos de representación, en puestos de política, incluso dentro del mismo ámbito pues personal e íntimo. Se construyen estas dinámicas de poder y estas dinámicas que de alguna u otra forma nos encasillan, ¿no? Entonces, pues estamos como recientes en el semillero, pero ya hemos empezado a trabajar. Ahorita ya nos cuentas esa otra parte metodológica. Ya nos contó la parte temática y teórica. ¿Listo? Compañera. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana Sánchez. Soy estudiante de último semestre de comunicación. Yo vengo en representación de Pitalito. Actualmente me encuentro cursando el último semestre aquí en la ciudad de Neiva. Bueno, inicialmente nuestro semillero es Comunicando Sur, a cargo de la docente Claudia Jimena Zúñiga, y nuestra investigación es basada en las prácticas sociales y comunicativas de la Asociación Cafetera Surhuilense del municipio de Pitalito. Bueno, pues como decía, se relacionó mucho la investigación de mi compañera Lucía, debido a que pues nosotros desde segundo semestre nos pensamos
A partir de una clase de investigación nos surgió la idea de empezar a ver cuál iba a ser nuestro proyecto de grado. A partir de esto, un compañero nos comentaba de un grupo de mujeres cafeteras en Pitalito, quienes producían su café y sacaban productos derivados del café, y todo lo hacían ellas mismas. A partir de esto, pues, junto con otros 3 compañeros, nos interesó mucho este proceso de emancipación que llevan estas mujeres, sabiendo que el campo colombiano en muchos aspectos es machista, y pues mi compañero viendo cómo a lo largo de su vida su madre ha sido la cabeza del hogar, en todo el sentido de la palabra, nos trajo a este grupo de mujeres. En estos momentos pues nosotros ya estamos haciendo trabajo de campo, en el cual pues ha sido un proceso muy enriquecedor, muy humano, porque compartir en las fincas, recorrer los cafetales, conocer historias de vida, ¿sí? Donde no solamente es una lucha de estas mujeres por ganar un espacio en esos espacios cafeteros. Eso metodológico nos los cuenta ahorita. Ok. ¿A vos por qué te interesa como mujer trabajar con ese semillero? Ok, a mí como mujer, ¿por qué me interesó? Inicialmente porque pues mi familia también viene... Exactamente. Inicialmente fue porque pues en mi familia todas mis tías, mi mamá, mi abuela han trabajado siempre en el campo, ¿sí? Y cuando mi compañero me planteó la idea, yo dije, jue madre, esto es lo mío, porque yo sé toda la marginación que ellas han tenido que sufrir, ¿sí? Sé la lucha de ellas por estar hoy en día teniendo yo la posibilidad de estar en una universidad, de estar hoy acá sentadas, ¿sí? Entonces yo dije, ¿por qué no investigarlas desde la parte académica? ¿Por qué no dar un granito de arena a todo esto que ellas han logrado, que es tenerme a mí en estos momentos sentada acá hablando de unas mujeres que trabajan el café, que trabajan la tierra, y además de esto llevan también unos procesos sociales muy interesantes desde sus comunidades? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angie Bedoya, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Ya terminé, digamos, el plan académico, entonces está uno divagando en ese mar del grado, ¿no? Del proyecto de grado. Con el semillero de investigación Argonautas del Desierto y el Macizo Colombiano y el Macizo Huilense, perdón, venimos adelantando una investigación que se llama Vivir el juego de la guerra. Esta investigación nace principalmente por mi interés y mi fascinación por el tema del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, dando la posibilidad de que se firma un acuerdo de paz y que tenemos esas zonas de reincorporación que se crearon a partir del acuerdo, pues el más cercano está el Tolima y está el del Caquetá. Entonces yo dije, no, eso es lo que me gusta, eso es lo que me fascina y me voy a ir allá a ver con qué me encuentro, ¿no? Claramente había como una documentación, una revisión, yo sabía dónde quedaba la zona, con qué más o menos me iba a encontrar, pero me lancé, como que yo dije, no, yo me voy por allá. Y allá terminé quedándome un montón de tiempo, ¿no? 1 año, 2 años, casi 3. Entonces, en ese mundo de que salgo con un montón de información, yo digo, bueno, ¿y aquí qué? Entonces ahí aparece el semillero de investigación y me dice como, venga, es muy importante lo que estás haciendo, podemos encaminarlo por aquí, deberías estudiar esta parte de la historia, y de esa manera me fui sintiendo parte del semillero y pues ahora hago parte del semillero. Además de tener la posibilidad de sistematizar toda esa información. Sí, exacto. El trabajo, pero a vos, como sujeta histórica, eso... A mí... Pues desde muy chiquita he vivido el conflicto, ¿no? De saber qué eran las tomas guerrilleras, de correr, de habitar un territorio demasiadamente guerrillero, que después del proceso de reincorporación me daba cuenta que muchos guerrilleros eran mis vecinos, y yo digo, oh, ¿cómo así? Yo no sabía eso, ¿no? Entonces entender que esas personas no son alejadas, no viven por allá ni estuvieron escondidas, sino que hacen parte de la sociedad, que de una u otra forma vivieron y convivieron con todas y todas, eso me fascinaba. Yo decía, uy, wow, re genial. Y esa responsabilidad periodística, porque si hay algo que yo entré a estudiar comunicación social y periodismo, era por el periodismo más que por comunicación social. Entonces yo decía, no, pues uno tiene una responsabilidad de contribuir en esa construcción social, ayudar en ese poco o mucho, en ese proceso de
transitar a la paz, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me voy, ya tengo el conocimiento medianamente teórico, me voy a lanzar. Entonces, por eso decidí hacer esa investigación y pues siento que el periodismo tiene una gran responsabilidad en el término de construir esas otras historias, esas historias que no les interesa el combate, sino saber al exguerrillero qué pensaba cuando llegaba de noche a su caleta, saber qué miedos tenía un exguerrillero, una exguerrillera cuando lo ponían en sus jornadas de guardia, ¿no? Porque hay que eliminar la idea de que no son unos monstruos ni aislados, sino que son personas común y corriente con nosotros, simplemente que sus sentires, sus emociones, sus sentimientos, sus sueños se configuraron en un territorio completamente de conflicto, pero siguen siendo parte de nosotros y nosotras. Entonces, eso es lo que realmente me motivó a llegar allá, a vivir allá, a estar allá y eso. Bueno. Muchas gracias. Acá hay una particularidad que me llamó mucho la atención y es el compañero pertenece a un mismo semillero, pero él está actualmente activo en el semillero y él regresa. Entonces me parece que son ejercicios muy interesantes que nos ponen en dos lugares de musicción distintos frente a la experiencia como sujetos. Ok, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Santiago Artundoa Carreño. Soy estudiante de sexto semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Surcolombiana y soy coordinador regional de la plataforma de juventudes Somos Movimiento. Nuestro semillero se llama Generación Sur, está a cargo del profesor Erison Díaz. Como lo decía, estamos acá desde dos miradas, el que ya es egresado y yo como semillerista. Generación Sur se piensa trabajar como un principal actor, que son los jóvenes, entendiéndolos como unos jóvenes diversos y que se pueden comprender desde nuevas miradas y también desde lo comunicacional. Entendemos también que hay unas contradicciones de lo que somos como jóvenes y lo que esperan de que nosotros seamos como jóvenes, entonces analizar esos papeles que estamos teniendo dentro de la sociedad y también esas relaciones de poder que se van dando en ese abrir nuestros espacios y lo que queremos como juventudes. La investigación que estamos adelantando lleva el nombre del papel de la comunicación en las experiencias de incidencia política de 8 consejos municipales de juventud del departamento del Huila. Wow, potente, pero ahorita hablamos de eso y entramos a lo metodológico. Sí. Vos, como sujeto. Para allá iba. ¿Por qué investigar esto? Hemos vivido 2 estallidos sociales, 2019 y 2021, en los cuales mis compañeros y compañeras y yo, que hacemos parte de esta investigación, los hemos vivido y hemos sido actores claves dentro de estos mismos desde diversas miradas. Entonces, si vemos quiénes estamos integrando esta investigación, somos jóvenes de distintos municipios que vamos a investigar, que dentro de eso está La Plata, Campo Alegre y Garzón, y de eso se integran unos compañeros también. Personalmente, mi papel en el estallido social fue el manejo de redes, la convocatoria, el diseño de piezas, toma de fotografías, pero también tenemos a un compañero en Campo Alegre que crea un movimiento juvenil independiente que se apuesta a incidir políticamente dentro del municipio. Tenemos otra compañera en Garzón que se apuesta a hacer comunicación popular, comunitaria, desde su autonomía, pero también en articulación con un colectivo juvenil. Tenemos otro compañero en La Plata que también se piensa la comunicación desde lo popular, desde lo comunitario, y ahí viene nuestra motivación por investigar, de sistematizar eso, de visibilizarlo, de analizarlo, pero también de fortalecerlo desde lo que hemos aprendido en la academia y desde todas esas apuestas que nos dan a nosotros, los autores y demás cosas. Entonces, vemos este fenómeno de jóvenes que se organizan, pero también que se piensan incidir en la política, en ocupar espacios de representación. Entonces, ¿cómo ellos están haciendo y cómo está mediando la comunicación dentro de esto? Muchas gracias. Porque hablamos tanto del ellos, del afuera y el adentro, usted, el que lo mueve, que lo atraviesa, que lo moviliza. Ya sabemos que hay una apuesta política tuya, pero ¿qué lo complementa como sujeto estar en un semillero y atravesar esa experiencia? Creo que lo más valioso allí es que hemos vivido cada una de estas cosas. Hemos estado en medio del tropel, hemos estado en medio de la olla comunitaria, hemos estado en medio de un montón de cosas, de planteamiento de políticas públicas, y el poder sistematizar esto, analizarlo y proponer otras metodologías e investigaciones y formas de hacer comunicación estratégica para fortalecer estos consejos de juventud, creo que es lo más importante y lo que nos mueve más a nosotros.
Buenas tardes, mi nombre es Karen Blázquez, egresada del programa de Comunicación Social y Periodismo y pues fui miembro del semillero pues Reexistencias, que pues fue como sí la modalidad de grado, y estuvimos trabajando un tema de movimiento social y pues sus prácticas, perdón, movimiento estudiantil y sus prácticas como comunicativas y cómo estas prácticas inciden en la memoria. Digamos que eso surgió más como de un gusto entre mi compañero y yo sobre el movimiento, y pues también la oportunidad de que vivimos un paro estudiantil que fue en el 2018 y también pues en el 2019. Y pues a mí personalmente siempre me gustó el tema, pues porque, bueno, conocí a mi mamá, bueno, tuve la oportunidad de ir a la universidad desde muy pequeña. Entonces allí empecé a ver cómo se movían los estudiantes y me pareció muy interesante como saber más, y cuando pues tuve la oportunidad de entrar a la universidad quise saber más cómo eran como esas organizaciones y cómo se daban eso, y pues además siempre rescatamos la importancia del tema de la memoria y pues cómo esta pues configura pues a la sociedad. Muy bien. Ya egresada y atravesó un semillero. ¿Eso para qué le sirvió? Bueno, pues realmente quedan son las experiencias y como todo lo que atravesamos, y digamos que eso lo hace uno crecer personalmente, y pues ahí me apropio mucho de la frase cuando dice que lo personal es político. Digamos que el atravesar la universidad y adquirir todo ese conocimiento me cambió como persona y me cambió como varias perspectivas que tenía, y como que, como dicen, me hizo despertar de ciertas situaciones del país y como el rol que yo tengo como ahora comunicadora social y cómo pues puedo aportar principalmente a la ciudad de Neiva y pues ahora a la región o en el Huila, ¿no? Entonces, como es. Muy bien, ¿qué está haciendo? Bueno, pues en este momento me encuentro trabajando en un diplomado que es entre la universidad y el ICBF, y pues es como la parte comunicativa, pero además también hago he hecho varios productos e incluso para el semillero también hice un documental que fue como un resumen de todo lo que hicimos. Es como es. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por dónde lo pasamos? Sí. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Ramírez. Como ya se mencionó, pues soy egresado de Comunicación Social y Periodismo y todavía pertenezco al semillero Generación Sur, del cual hace parte pues también Santiago. Digamos que el hecho de que yo siga perteneciendo al semillero es parte también pues de esa comprensión que tuve en mi tránsito por la universidad y en mi pertenencia o ingreso al semillero, de que la investigación no debe estar ligada solamente a ser un requisito para poder graduarnos, que siempre debe estar ahí presente en nuestras vidas, y más aún, y aquí estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Angie, y es que siempre debemos o deberíamos estar buscando la manera de, a través de lo que estudiamos y por nuestra pasión que es la comunicación, los medios audiovisuales y demás, estar pues contribuyendo no solo a la comprensión, sino al cambio de nuestros contextos y de los territorios en los que estamos y en los cuales hemos estado en algún momento. Entonces, es parte también de ese interés por el cual ingreso al semillero, y es como en esos ires y venires, efectivamente, cuando uno está terminando materias y uno dice, ¿y ahora qué hijo de madres voy a hacer para graduarme? Entonces empieza uno a buscar como qué posibles preguntas necesito yo responder. Entonces yo recordé que por allá en primer semestre, en una clase de autorreconocimiento, nos pidieron hacer una autobiografía, y casualmente en esa autobiografía el hilo conductor de toda mi vida había sido el mármol. Yo vengo de la zona rural, de la zona del distrito minero del municipio de Palermo. Entonces, en un principio empiezo a pensarme en, bueno, entonces yo a través de mi carrera y de lo que estudié, voy a intentar encontrar esa relación entre el mármol y la identidad de las personas que hemos estado rodeados de él durante toda nuestra vida. Entonces, es como ese interés de encontrar respuestas lo que me lleva como a
pues encontrar este grupo de personas y este semillero en el cual ponemos los intereses de todos sobre la mesa y empezamos a buscar respuestas que aporten pues a la comprensión del momento actual y de la realidad que vivimos en ese momento. Muy bien. Y en ese mismo contexto, en términos metodológicos, ¿cómo funciona el semillero? Vos acabas de decir algo, los intereses suman, ¿no? Hay una construcción colectiva muy importante, porque si algo nos enseñan los semilleros de investigación es a trabajar en grupo, una cosa que nos cuesta ojo de la cara. Cuando uno decide, la mayoría de las opciones de grado te permiten hacerlas en pareja o máximo 3, y a mitad del semestre se me dividen, eso se separan, se arma la de Troya, y ahora ¿qué hacemos? Pero los semilleros, como espacio de formación, también están dando eso. Por eso mi primera pregunta era que me interesaba saber con qué sujetas y sujetos estaba aquí. Y eso de estar en un semillero, ¿eso para qué me sirve como sujeto y como sujeta? ¿Eso qué me aporta? Entonces yo acá me iba un poquito de mambo preguntándote ¿y qué estás haciendo? Y todo eso, ya estaban haciendo caritas, pero tiene que ver también porque es que eso repercute en lo profesional, porque los espacios de semillero, cuando uno pasa por un semillero y se queda 1 año, 2 años o toda la carrera en un semillero, ahí hay un espacio de formación que también nos va a dejar amigas, amigos, compañeras, compañeros, hasta pareja. Eso en lo personal, pero ya en lo profesional también nos va a dar herramientas, ¿no? Por eso ahora, como ya sé más o menos cómo les ha atravesado y les ha tocado, hay unas historias muy bacanas que me gustan mucho, porque están hablando de región. Y eso se trata, este primer acercamiento con semilleros en Neiva desde nuestra asociación, y de eso se trata también este 6º encuentro, y es el diálogo de región. Y yo lo que estoy viendo aquí son unos trabajos de región, y lo que vos acabas de contar del mármol me parece una vaina súper interesante, súper bonita, porque es que esto es cuando nosotros hablamos de ese gran concepto, Marshall McLuhan, cuando vieron por allá teorías de la comunicación, hablando de la localidad, hablando de hacer mi aldea global. Estamos hablando de ese tipo de cuestiones y de esas interpelaciones que nos hace a nosotros el campo y la investigación. Metodológicamente, ¿cómo se arma el semillero? ¿Cómo piensan los temas? ¿Cómo trabajan? Cuando se emberracan todos, ¿cómo lo cuadran? ¿Eso cómo funciona? Bueno, primero voy a hacer una acotación, y es que el tema del mármol finalmente nunca se investigó todavía, porque tenía que decepcionar, ¿no? Porque no, es que dije voy a hacerla ahora porque más adelante de pronto la decepción es peor. Sí, porque le pregunto más. Exacto, quedo yo embalado. Sí. Entonces, bueno, pues digamos, una particularidad del semillero es precisamente el tema de los intereses. Es como escuchar los intereses de todos los que quieren hacer parte de Generación Sur. Pero antes del tema de los intereses, es también muy importante para Generación Sur hacer una lectura del contexto y entender cuáles de los intereses que tenemos en este momento nos va a dar un mayor aporte al contexto en el cual nos encontramos. ¿Sí? Digamos que desde la primera generación, por allá en el 2017, de investigadores de Generación Sur, siempre se pensó en el contexto y en cómo a través del semillero podemos, primero, investigar lo que nos interesa, segundo, posicionar estas agendas juveniles en el departamento y en la región, y tercero, aportar con lo que vamos a investigar o con los resultados de nuestra investigación a la discusión actual sobre el tema que vamos a investigar. Entonces, digamos, son como los 3 ítems muy importantes del semillero para tomar decisiones antes de emprender este largo camino de investigar. Perfecto, muchas gracias. Compañera, cuéntenos cómo se armó eso del semillero, cómo fue la experiencia, cómo la vivió. Bueno, pues eso fue por allá en el 2019, cuando estábamos... No, como si fuera muy lejos. No, pues para mí sí, con esa pandemia, como que, uy. Cuando estaba por allá en 6º semestre, que empezamos a ver una materia de investigación y ya nos pedían como proponer una propuesta de investigación, y pues digamos que buscamos personas con los mismos gustos. Por ejemplo, con el compañero que me gradué, en un principio éramos
4 personas, pero terminamos siendo 2 por los mismos problemas de los que hablan, de que no se puede trabajar en grupo, de que no se cumple, incluso casi que se cancela esa investigación, pero pues se volvió a retomar porque digamos que era un compromiso ya más personal y más con los estudiantes organizados a los que ya le habíamos dicho, no, vamos a investigar, vamos a hacer, que no sé qué. Entonces ahí retomamos el trabajo y pues digamos que uno se junta así con las personas que tienen ese interés y pues casualmente pues nos encontramos con la profesora Yamile, que es quien dirige pues el tema del semillero. Y pues también digamos que el grupo de investigación es interdisciplinario, entonces estábamos con una compañera que era de psicología y pues por eso como que agregamos el tema de la memoria del movimiento estudiantil y por su parte de comunicación pues tiene que ver con las prácticas comunicativas y pues el semillero pues investiga sobre el movimiento social, entonces como que todo encajaba para hacer eso. Y pues digamos que sí nos tardamos un poco por las mismas dificultades, primero esa pandemia que se aplazó todo, luego esos problemas personales de que todo el mundo se dividió, literalmente nos dividimos y ya volvimos a retomar y pues terminó muy bien la investigación y fue muy bien recibida, además de que fue un tema muy innovador del que no se hablaba tampoco, ni se cruzaban esas 3 categorías que son prácticas comunicativas, memoria colectiva y movimiento estudiantil. Entonces, como eso. Ok, perfecto. Creo que con este más fácil. Este mejor. Muy bien. Ya pregunté sobre el mismo, pero desde tu lugar de enunciación. Sí. Bueno, digamos que hay algo muy importante y creo que es lo que nos llama la atención a mis compañeros y compañeras frente al semillero, y es que si partimos desde pues, lo que es su nombre, generación, pues se refiere al tiempo de nosotros como jóvenes, y sur, el espacio en el que nos encontramos. Entonces ahí vemos que todas las investigaciones que se han hecho y las que estamos haciendo están atravesadas por el contexto, pero también desde donde nosotros estamos territorialmente. Entonces, retomando un poco la primera investigación que se hizo, fue el imaginario sobre paz y posacuerdo, que era en eso del 2018-2019, que los estaba atravesando todo este tema del acuerdo de paz. ¿Y cómo emerge? Porque nosotros sabemos que las problemáticas sociales nos dan de un repollo. Esa vaina viene porque tiene una línea histórica, ¿no? Y ahí es cuando nosotros empezamos a reconocer y demás. ¿Cómo toman la decisión de si trabajamos esto, no lo trabajamos? El uno por allá dice, yo no quiero trabajar esa vaina, la otra dice, pues más o menos me llama la atención. ¿Cómo se llega al consenso? ¿Qué hay ahí en términos de negociación? Creo que ahí es importante como esos puntos de encuentro comunes y esos sentires, esas motivaciones que encontramos frente a lo que nos está pasando. Entonces veíamos el tema del acuerdo de paz y decíamos, bueno, esto a mí como joven, cómo está incidiendo dentro de mi vida y cómo le está incidiendo a mis compañeros y compañeras. Otra investigación ha sido el tema de juventud en pandemia, COVID-19, lo comunicativo y lo cotidiano. Entonces, esto de la pandemia, ¿qué hizo con nosotros los jóvenes? ¿Cómo me afectó a mí? ¿Cómo me afectó a mi familia? ¿Cómo afectó mis estudios, mi territorio, entre otras cosas? Y ya puntualmente frente a nuestra investigación, es que, como les decía en un inicio, todos vivimos de distinta forma el estallido social. Y ahí decidimos, bueno, esto no está sistematizado, no se ha materializado, no se ha hecho un análisis, vamos a hacerlo y vamos a apropiarnos de estas cosas para también retroalimentar todas esas organizaciones y colectivos juveniles a los cuales pertenecemos. Okay, muchas gracias. Bueno, Acá partimos de algo, ya traías el material. Dime. Ya traías el material y el tema de lo tuyo. Sí, Y precisamente entonces, eso iba... Claro, pero entonces vos decís, ¿esto lo voy a compartir o lo voy a trabajar yo sola? ¿Cuál es la decisión que se toma ahí? Porque si yo traigo un material, conozco una problemática y me voy a meter a un semillero donde hay 4 más que no han trabajado el tema, ¿qué pasa ahí en lo colectivo? Es que precisamente cuando yo llego al semillero, pues ya estaban finalizando una investigación con el profesor y yo dije, ve, es tan chévere, miré cómo había sido el acompañamiento, el proceso que habían tenido ellos con el profesor Carlos, entonces yo dije, uy, no, sí, como que aquí es. Entonces, pero yo ya llegaba, yo ya traía el proyecto escrito, ya tenía gran parte de los resultados y era como divagando un poco en la construcción de los relatos.
y llegué precisamente al semillero fue porque coincidimos en un punto y era que yo tenía claro que yo no estaba haciendo una investigación de ciencias sociales y humanas, es decir, que mi interés no era analizar la población es guerrillera a partir de unas categorías, sino que yo quería era narrar sus historias, contar sus historias de vida, sin justificarlo con un montón de categorías. Entonces el profesor me dice, sí, chévere, hay que hacerle, pero es importante que tenga clara unas categorías para que usted lo comprenda mejor. No es porque usted lo va a interpretar a partir de esas categorías, sino que es para tener claridades. Entonces yo dije, este es. Entonces, pues ahí empezamos. Primero fue una lucha porque en el programa de comunicación social antes no había una modalidad para graduarse como producto periodístico, entonces una lucha que viene como el de 2017, 2018, que fue cuando yo terminé pues el plan académico. Luego lo que nos pasa a muchos y a muchas es que nos sueltan un asesor, luego nos sueltan otro y casi todos te quieren cambiar el enfoque. Entonces, claro, yo era como, no, yo quiero hacer esto y podrá ser muy rebelde y todo, pero es que es mi investigación, es lo que yo quiero y lo que a mí me nace. Entonces, a partir de ahí, cuando llego al semillero es como, listo, vamos a hacerlo como usted quiere, pero vamos a buscar un poco la justificación teórica, ¿no? Entonces, ahí empezamos a leer unas cosas, de entender que la historia es política. Entonces, en ese sentido, esas historias de vida que se encuentran también tienen un tinte político. Entonces yo dije, no, aquí me quedo. Y así hemos venido, como que ahorita último hemos venido trabajándole fuertemente a los relatos, porque algo que sí maneja mucho el semillero y es algo que a mí me gusta es que no quiero que se termine y se gradúe y te quedes todo el día con las patas arriba viendo televisión y no hagas nada, ¿no? Porque sí, la tesis no puede ser un proyecto y ya, se acabó el grado y ya, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a buscar trabajo o qué voy a hacer? No, a mí personalmente siempre me ha fascinado la investigación y yo decía, esta es la puerta para empezar a indagar un montón de cosas, para estrellarme, para aprender. Cuando estaba por allá sin energía y quería llorar, pues tenía a alguien a quien llamar y decirle, venga, es que no sé cómo hacer. Sí, como todo ese mar que uno se encuentra en la investigación. Y ese acompañamiento, ese apadrinamiento lo encontré en el semillero. Desafortunadamente ha sido sola. Con el profesor hemos trabajado muy cercano, nos hemos vinculado con otras personas para que me ayuden un poco en el término de referencias teóricas, experiencias y todo eso. Sin embargo, me pasó lo que le pasa a muchas, que empieza a trabajar con un compañero, una compañera, pero en el andar, ¡pum!, se dividen intereses, ¿no? Y yo sí tuve claro de que mi apuesta es escrita, a mí me gusta escribir. Y la compañera que tenía en ese entonces, porque ella fue la que me dijo, venga, usted que le gusta el conflicto armado, ¿por qué no hacemos una tesis así? Yo, mira que sí, a mí me gusta. Y ahí empezamos a andar, pero nos dimos cuenta que su afinidad era audiovisual y la mía era escrita. Y por eso siempre encontrábamos puntos en conflicto. Entonces en algún momento decidimos, listo, vamos a trabajar quizás con la misma población, con los mismos territorios. La gente no es de nadie, ni el nicho de población es de nadie, pero cada quien lo va a manejar con sus enfoques, a su estilo. Y bueno, así como que así avanzamos, ¿no? Yo al comienzo decía, porque otra cosa que decía la universidad era que esas investigaciones no se podían realizar con una persona, sino en par. Entonces yo decía, güey madre, ¿cómo así que en par, si yo lo estoy haciendo sola, yo lo puedo hacer sola y lo estoy sacando, ¿no? Entonces eso también fue otra lucha. Y bueno, metodológicamente fue así, llegué con un montón y un mundo de información escrita, otra grabada, otra memorizada, y yo dije, bueno, aquí por dónde empiezo, o sea, por dónde arranco. Y pues ahí la asesoría del semillero fue como, listo, empecemos por aquí, tienes esto es muy importante para este lado de la tesis, pero proyéctese más allá. O sea, no haga la tesis, gradúese y reciba el cartón, sino haga unos relatos bien chéveres, bien bacanos, para que los pueda presentar en otras vainas, ¿sí? Como en otros concursos, en otros premios, busque otros espacios. Entonces yo siento que lo más importante que he tenido dentro del semillero es ampliar esa visión, ¿no? Como no decir, ay, sí, quiero graduarme y ya, sino cómo voy a continuar después de que me gradúe investigando ese tema, sabiendo qué es lo que a mí me gusta, porque yo siento que hay algo que es muy importante y es lograr
encontrar ese punto común entre la profesión, entre lo que uno aprendió y lo que a uno le apasiona. Sí, a mí me apasiona el conflicto armado y por eso estoy allá. Y no me importó irme 2 años, 3 años a lo que pasara. Sí, entonces yo siento que eso es súper importante y eso nos va a impulsar un montón de cosas. Entonces, yo siento que una de mis invitaciones en ese término metodológico, y esto es, no nos preocupemos quizás por decir, no, es que son 4 años y me tengo que graduar en 4 años y no soy una frustrada. No, frustración es quizás no hacer lo que a uno siempre le ha gustado, ¿sí? Entonces, yo siento que las buenas cosas, como decía Mola, no hay que revolcarse en la mierda, hay que revolcarse, hay que trochear, eso significa andar, eso significa tiempo, y a veces nos toca suspender algunas cosas para darle prioridad a otras. Entonces, siento que fue eso y ese acompañamiento, porque claro, uno es una montaña rusa emocionalmente con un montón de información, pero ese acompañamiento de ese semillero fue súper importante para decir, sí puedo, lo estoy haciendo y bien, tengo cómo equivocarme, tengo quien me ilustre y me diga, no, venga por aquí, o estudiemos los dos y hagámoslo los dos, porque también ha pasado eso, que a veces en el semillero dice, venga, yo no sé mucho de esto, estudiemos los dos. Entonces, esa posición de que somos compañeros de trabajo, más no el director del, digamos, del semillero o X o Y persona, pues cierto que eso es súper importante y lo siente uno cómodo para seguir trabajando en ese semillero. Bárbara, muchas gracias. Bueno, retomando el tema del semillero de género, pues decía, había un interés en común de trabajar el tema de género porque… Pero empezaron ahorita en agosto. Empezamos en agosto. Eso, entonces, eso es como cuando uno empieza a cocinar esta vaina de la investigación, ¿no? Nosotros los llamamos la cocina de la investigación, tal cual. Entonces, ¿cómo empiezan a cocinar esto? El nombre ya estaba, no estaba, entonces ahora los temas, cómo nos organizamos, quiénes llegan, porque pertenezco o no pertenezco, porque si van a trabajar género, entonces pertenece a mujeres, a jóvenes, a masculinidades, a LGTBIQPXYZ, o sea, ¿dónde? ¿Cómo hacen toda esa selección? Bueno, nuestro trabajo conjunto comenzó realmente en Agenda Joven, que es un proyecto de comunicación social y periodismo. Trabajamos junto a la profesora Jacqueline García, que fue nuestra docente en esos espacios de diagnóstico y de sistematización de información. Inicialmente nuestro trabajo conjunto comenzó con el asentamiento Brisas del Venado. A partir de allí, pues vimos como unas dinámicas y unas prácticas que nos llamaron mucho la atención, pese a que en ese momento nuestro trabajo de diagnóstico no iba enfocado al tema de género. Propiamente nosotras nos dimos cuenta que había discursos, había prácticas que al hablar con las mismas mujeres, pues a nosotros se nos hacía como interesante, porque ellas tienen concepciones de la vida muy distintas a las nuestras, claramente porque es un contexto sumamente distinto el estar viviendo en un asentamiento, que es un espacio que en la ciudad pues es informal, pues nosotras que de alguna u otra forma estamos en la posición de privilegio de vivir en un barrio que pues es legal, muchas veces estamos como en la parte central de Neiva, entonces de alguna u otra forma nuestras vivencias son distintas. Y una cosa que nos decían ellas era que a los 14 años ya ellas se veían como madres que atendían la casa y que tenían hijos y que asumían roles, que para nosotras es como… a los 14 años estamos todavía en el colegio, ¿cómo nos vamos a ver a nosotras como madres? Y nos llamó la atención que ellas a los 23 años ya muchas tenían hasta 4 hijos y decíamos nosotras de pronto estudiando el tema de juventud, para ellas, ¿qué es la juventud? Para las mujeres del asentamiento, ¿qué es la juventud y qué es sentirse en juventud? Porque para nosotros el concepto de juventud era muy distinto al que ellas tienen, o por lo menos también el rango de edad era muy distinto. Entonces, en ese interés de por qué las dinámicas de las mujeres en estos espacios funcionan de esta manera, empezamos entonces a cranearnos un proyecto conjuntamente entre 6 personas, 5 chicas y un chico, pues que estuvimos como durante toda la carrera con ese interés de conocer la diversidad sexual, con el interés de conocer un poco de cómo funciona el tema de género en la sociedad,
Y pues entonces hablamos con la profesora Jackie, ella nos comentó que muy bien la apuesta y todo, pero en el camino nos dimos cuenta que era difícil trabajar con un asentamiento, porque acceder allá era muy complicado y también el trabajo era muy difícil por temas internos del asentamiento. Entonces, bueno, dijimos, redirijamos esta apuesta investigativa a un contexto más cercano, y entonces nos dirigimos a la Universidad Surcolombiana. Hablamos de la Universidad Surcolombiana, nosotras y pues David, que es pues nuestro compañero, que hace parte del semillero, y dijimos, bueno, aquí nos hemos visto inmersos en dinámicas dentro del movimiento estudiantil, ya sea liderando o ya sea participando de alguna u otra forma dentro del estallido social. Entonces, con la profesora Jacqueline dijimos, bueno, dirijamos esta investigación a estudiar un poco el movimiento estudiantil y cómo las dinámicas de las mujeres funcionan dentro del movimiento estudiantil. Teníamos esa idea, no teníamos un semillero, éramos 6 personas y nos decían, su modalidad de grado única para graduarse los 6 es un semillero, porque de lo contrario les toca dividirse. Entonces estábamos con la profesora Jacqueline, así, profe, ¿qué vamos a hacer? No tenemos un semillero. En principio ni siquiera teníamos tutor o tutora. Entonces leíamos cositas, nos investigábamos de pronto un artículo o leíamos un capítulo de un libro y nos parecía interesante, pero no fue más allá. Ya luego la profesora Jacqueline nos comentó que la profesora Sandra Trujillo tenía la intención de crear un semillero que estudiara el género, los discursos y las subjetividades, pues en torno a la configuración de las prácticas, pues las prácticas comunicativas y también como lo que históricamente entonces se tiene como constituido el género y como la diferenciación sexual entonces también trabaja en ese sentido. Entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos con la profesora Sandra, le expusimos nuestra idea de semillero, y la idea de su semillero pues iba muy relacionada con la nuestra y dijimos, bueno, trabajemos en conjunto. Entonces finalmente, con la intención de estudiar esas prácticas de las mujeres en el tema de representatividad y en el tema de cómo ellas son sujetas políticas dentro del movimiento estudiantil, entonces nombramos a nuestro proyecto Prácticas Comunicativas de las Mujeres del Movimiento Estudiantil de la Universidad Surcolombiana en el periodo 2019-2022. Ese periodo lo escogimos porque de alguna u otra forma en ese periodo nos hemos estado moviendo porque somos Código 2019 y a partir de ahí fue que empezamos a estar inmersas dentro del contexto de la Universidad Surcolombiana. De hecho, yo personalmente y algunos de mis compañeros también hacen parte del movimiento estudiantil y hemos podido vivenciar dinámicas que nos gustaría llevarlo más hacia el tema de la investigación. Entonces, por eso también como que esa necesidad de, bueno, retratemos un contexto que pues no se ha visto retratado en investigación y partamos desde la creación del semillero de género para impulsar el tema de género dentro del programa, porque en el programa antes no había una línea que se preocupara bien por el tema de investigar el género y por entender entonces cómo funcionaban esas configuraciones de la sociedad y desde los contextos más micros hasta los macros. Muchas gracias. Compañera. Bueno, ¿por qué inició nuestro semillero? Pues inicialmente creo que, como todo, fue una ola de caos, porque pues mi compañero que nos planteó primero la idea del grupo de estas mujeres, siempre él decía que esa apuesta le parecía muy interesante. Sin embargo, pues yo tenía otra compañera que ha sido siempre mi mano derecha en la universidad y nosotros nos planteamos muchas cosas, ¿sí? Y lograr que 4 cabezas lleguen a un acuerdo es una vaina súper compleja y creo que desde comunicación uno tiene que comprender no solamente la teoría sino aplicarla y el semillero nos ayudó en ese sentido, sentarnos y aprender a comunicarnos y llegar a acuerdos. Y pues inicialmente pues la profesora Claudia desde su primer momento nos dijo de una, hagámosle. Inicialmente ella nos decía mucho como que enfoquémoslos por el lado de género, ¿sí? Nos pasó, como algunos compañeros les decía, en las clases de investigación como que muchos docentes como que venga, háganlo por ese lado, otros nos decían no, pero hágalo por este. Entonces como que tantas ideas, tantas contribuciones que los docentes a veces quieren hacerle a uno, que uno dice, jue madre, ¿por qué lado me voy? ¿Qué hago?
Entonces, al final con nuestros compañeros, ya como que hubo un punto que dijimos, ya no más, esta vaina hay que aterrizarla y apropiarnos de esto y ya no más. Entonces, en ese sentido, pues creo que ha sido muy fructífero el aprendizaje con mis compañeros, y más teniendo a un hombre como integrante y como también persona muy cercana a este grupo de mujeres, que pues también nos ha permitido tener una vista mucho más amplia de lo que es el café, lo que significa el trabajo con ellas y con sus familias, ese rol de ellas en estos entornos. Y pues a partir de eso, pues también creo que nos ha ayudado a nosotras como mujeres dentro del grupo, porque dentro de mi grupo tenemos a una compañera que es madre y también se ha rodeado toda la vida dentro del cultivo del café. Entonces como que contar con la mirada de esa compañera también ha sido muy interesante, porque es una mujer joven, es madre, y súmale eso que trabaja también y que está rodeada dentro del café, entonces eso es un plus fenomenal. Y pues nada, en estos momentos pues ya estamos haciendo trabajo de campo, y eso ha sido también como un choque entre lo académico y lo que tú vas a vivir, lo que vas a hablar con ellas, las entrevistas. Eso es una vaina que yo siempre he dicho que es caótico pero muy humano. Entonces esa parte creo que es la parte más bonita dentro de la investigación, porque sí, una cosa es que tú te sientes, que leas artículos, citas, ¿sí? Bien, pero cuando tú te sientas a hablar con esa persona, cuando lo miras a los ojos, cuando escuchas las historias de vida, cómo muestran su familia, cómo muestran sus trabajos, cómo le recorren la finca, eso es muy bonito. Y creo que el semillero me ha inspirado a mí y pensarme que pues en primera instancia uno siempre dice, pues escojo esta vaina para salir rápido, ¿sí? Pero en esos momentos uno cuando ya va al campo y ya como que dice, bueno, voy a empezarme a sentar a escribir en un primer borrador, uno dice, no, esto hay que seguirlo, ¿sí? Esto hay que seguirlo trabajando, esto no hay que dejarlo acá. Y qué chévere es que después compañeros te busquen y te digan, venga, es que me han dicho que usted está trabajando algo de investigación en semilleros, con mujeres, cafeteras, cuénteme, ¿sí? Y es muy bonito porque creo que pues nosotros nos dimos cuenta desde el primer momento que investigaciones sobre mujeres y en el campo colombiano eran muy pocas, y mucho más pocas en el área de la comunicación. Entonces creímos que esa era nuestra mayor virtud de nuestra investigación. Entonces, eso sería. Muy bien, y conectamos. Vayan pensando las preguntas que tengan para las compañeras, los compañeros, y si algo les sucede, pues miramos. Esta ronda tiene dos preguntitas para responder rapidito. La primera tiene que ver con un elemento que en una oportunidad estábamos en una universidad organizando un premio de periodismo y queríamos tener de presidente de jurado a Juan Gozaín. Entonces me encargaron a mí esa misión, y el hombre a veces tiene su genio, pero es un maestro, ¿no? Entonces yo le estaba explicando el premio, en qué consistía, en qué iba la cuestión y no sé qué. Y me dice, sí, me parece que eso es muy importante porque nosotros en el periodismo damos voz a los que no tienen voz. Me mató. Porque inmediatamente se me salió lo de colonialista y le digo yo, maestro, qué pena con usted, pero nosotros no le damos nada a nadie. ¿Por qué le va a otorgar usted a alguien que el otro ya tiene? Que usted no lo quiera escuchar, eso es otra cosa. Por ahí va mi pregunta. Nosotros nunca le damos voz a nadie. Todas y todos tenemos voz. Lo que nosotros vemos desde el periodismo, desde la comunicación, en nuestras investigaciones, es la audibilidad de esas voces. ¿Cuáles son los lugares de enunciación de esas voces? ¿Dónde están puestas esas voces en la investigación? Por eso me interesa mucho todo este recorrido y arranco contigo con esas voces de esas mujeres. Entonces lo primero es eso. ¿Qué van a hacer con esas voces? ¿Qué van a hacer con esos relatos? ¿Y cuáles son los productos? Eso por un lado. Y por el otro lado, si cuando ustedes ya están en campo, cuando ustedes ya han vivido toda esta experiencia, le han hecho ver la importancia de investigar y que la academia se aproxime a estas y a estos actores sociales. Por ahí vamos. Okay. Bueno, inicio pues con la segunda. Inicialmente cuando nosotros nos presentamos a ellas, fue un sí rotundo,
porque pues ellas ya habían participado en un proceso de investigación con una universidad, con otros compañeros, y pues ellas nunca se negaron, siempre fueron sí, nos interesa mucho. Dentro de lo que ellas nos mencionan era que ellos sentían que nosotros les podríamos aportar muchísimo a ellos. Entonces desde un primer momento les decía, pero es que ustedes nos van a dar lo mejor, ¿sí? Porque son ustedes las que van a hacer la voz, exactamente lo que tú decías. Porque pues sí, nosotros podemos escribir, podemos hacer piezas audiovisuales, todo, pero son ellas las únicas que tienen la historia, las que tienen el recorrido. Y a partir de eso, ellas nunca fueron como que renuentes a querer estar en este proceso de investigación, y por el contrario siempre nos han tenido las puertas abiertas porque el proceso aún no ha terminado. Y con base a la primera pregunta, pues nosotros nos hemos planteado muchas cosas, porque pues inicialmente ellas nos mencionaban que tenían muchas problemáticas, que tenían muchas cosas, entonces siempre tratar de focalizar eso fue complejo, porque lo que ella decía, ¿me recuerdas tu nombre? Angie, mencionaba, o sea, es muy... No. Perdón. Hay muchísima información que incluso con la profe Claudia nos sentamos y decía, muchachas, esperen, porque nosotros les decía, profe, es que encontramos esto. Entonces nos ayudó a focalizar muchas esas ideas, y entre esas ellas nos mencionaban mucho, es que a nosotros nos gusta el tema audiovisual y ustedes son comunicadores. Entonces nosotros le decíamos, sí, claro, nosotros podemos colaborar con eso y contribuirles de esta manera, ¿sí? Y dentro de las primeras entrevistas nos decían, es que yo no sé mirar la cámara. Y yo le decía, pues no la tiene que mirar, usted hablar es conmigo. Entonces, al final de todo, ellas se sintieron muy cómodas, y sí, cuando fui a hacer una primera reunión, después de todas esas entrevistas, ellas me decían, ya queremos ver el producto, ya lo queremos ver. Entonces yo le decía que pues aún no estaba, y ellas decían que esperaban con muchas ansias, porque ellas decían que nuestro trabajo no fue como el otro. O sea, ellas nos distinguían mucho entre ambas investigaciones. Si es que ustedes se sientan y hablan con nosotros, como, ¿sí? Porque incluso siempre, cada entrevista era el tintico, los bizcochitos, y uno hable sobre la vida de ellas. Entonces eso fluyó muchísimo. En ese sentido creo que fue muy bonito. Y pues hasta el momento pues hemos tenido unas apuestas no solamente de la parte audiovisual, sino que también le estamos dando unas apuestas a ellas, a esas historias de vida, a partir de fotografía, ¿sí? Que ese acompañamiento lo ha estado haciendo pues mis compañeros desde Pitalito, pues debido a que yo me encuentro ya aquí en la ciudad de Neiva. Entonces ellos han hecho como ya más el trabajo de fotografía, un poco más también del tema de entrevistas, pero ya más escritas, y pues ahí nos hemos estado planteando, porque todavía estamos hilando muchas ideas. Vale, muchas gracias. Compañera. Bueno, nosotras desde el Semillero de Género sabemos muy bien cuál es nuestra población a investigar, y son las mujeres del movimiento social de la Universidad Surcolombiana. Creo que nuestro interés partió también porque desde nuestras propias posibilidades, dentro de lo que nosotras evidenciamos cuando asistíamos a una asamblea, o cuando de pronto veíamos a los líderes y a las líderes del movimiento estudiantil parados en unas ágoras hablándonos y diciéndonos cosas pues que de alguna u otra forma eran para nuestro interés también como estudiantes, pues notábamos prácticas y veíamos esa diferenciación sexual entre las mujeres y los hombres, que muchas veces las mujeres eran relegadas a un puesto de secretaria o a un puesto de yo soy la que va a tomar la nota, yo soy la que mejor me quedo en silencio, y los hombres que van y se paran en las ágoras y alzan la voz son los líderes que tienen la razón absoluta y completa, y las mujeres que se paran en las ágoras son unas histéricas que solamente están diciendo cosas al aire y no son tomadas en serio como debería ser. O sea, en una sociedad donde vemos una igualdad, a las mujeres no se las criticaría por usar el mismo tono de voz que los hombres. Entonces, nosotras tenemos claro que no vamos a ser la voz de las mujeres, porque estas mujeres ya tienen voz. Estas mujeres
han estado en muchos momentos en espacios en donde no se les ha tomado muy en cuenta y queremos ver, investigar un poco más cómo ha sido profundamente esas dinámicas de interacción dentro del movimiento estudiantil, porque muchas veces las mujeres no salen a espacios de representación y muchas veces hombres sí, por lo menos en el espacio de la representación del Consejo Superior Universitario hay 2 hombres que no representan realmente los intereses de las mujeres de la Universidad Surcolombiana, y eso precisamente pues hemos visto que se ha habido dinámicas que de alguna u otra forma tienden a como a no dar la representación a las mujeres, sino como a dejar que los hombres hablen. Pero entonces eso de todas formas lo vamos a ver más profundamente en nuestra investigación a medida que nos acerquemos a las chicas, a medida que hablemos con ellas, que nos cuenten sus historias de vidas, cómo ha sido la experiencia de ellas dentro del movimiento estudiantil, pues vamos a poder recoger un poco más de esa información y vamos a ampliar esa voz que ellas ya tienen, ¿no? ¿Y el producto final qué han pensado? El producto final pues precisamente es un documento donde se recoja todas las experiencias de las chicas dentro del movimiento estudiantil. También nos hemos pensado en la posibilidad de un producto comunicativo que de alguna u otra forma, más allá de un escrito, se pueda ver audiovisualmente, se pueda escuchar. Y eso también pues en el transcurso de lo que vamos investigando y a medida que vamos recolectando la información, cuando hagamos entrevistas, cuando hagamos talleres, cuando nos acerquemos un poco más a estas mujeres que tienen mucho por decir, pues vamos a poder como recoger, recapitular y plasmar en un video y pues conjuntamente en el documento investigativo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacer con los relatos? La investigación Vivir el juego de la guerra, su apuesta principal es reconstruir 2 relatos periodísticos, ya tienen título, y uno, bueno, no, solo para que se interesen. Son dos, uno fue uno se le realizó a una mujer y la otra fue a un hombre, el de la mujer. La censuraron. Se descargó. Hola. Listo, entonces el de la chica se llama Julie la India porque así fue reconocido pues toda su trayectoria guerrillera, y la otra, el del chico, es Diego, el niño de papá. Cabe aclarar que estos relatos entrelazan otros testimonios, es decir, que la fuente principal es esa historia oral, ¿sí?, que es vaga, que no es cronológica, que esta historia pues o estos relatos no buscan reconstruir un hecho concreto, como decir la toma guerrillera de tal día, no, eso no se interesa ni eso se ve reflejado en los relatos, sino es conocer cuál es su experiencia vivida, ¿no? Como qué sentían, qué soñaban, cómo se sienten, qué recuerdan, ¿sí? Entonces, en síntesis, esos relatos buscan de una otra forma visibilizar esos sentires de 2 personas, porque son muchas y cada una tiene sentimientos distintos, interpretaciones distintas. Es decir, que si hay 3.000 guerrilleros en proceso de reincorporación, hay 3.000 historias por contar, hay un montón de historias por contar, y estas historias y estos relatos no representan a ninguno, no representan a la comunidad, sino que son relatos súper importantes para entender un poco los matices, las afectaciones que ha tenido el conflicto armado, porque es que el conflicto armado no se puede reducir a entenderlo solamente unos disparando aquí, otros disparando allá, no solamente la confrontación armada, sino todas las violencias, ¿no? Las violencias que sufren los niños y las niñas que desde los 13, 14 años están deseando ingresar a la guerrilla. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así que desean? Pues sí, cuando se cría uno de cierta manera en esos contextos, pues son sus referentes, son sus imaginarios. Entonces uno dice, ahí hay un tema que tocar complejo, porque mucha gente dice, no, es que son, ¿cómo es que se llama cuando reclutan a la gente? Sí, son secuestrados, son forzados, fueron ingresados forzadamente, pero uno llega allá y uno dice, uff,
pues los relatos y lo que dice la gente tampoco es tan así. Entonces uno dice, bueno, ahí entra el papel de uno de ayudar a construir un poquito en esa reconstrucción de la historia, porque la historia ha sido escrita y siempre ha estado escrita por unos, no por otros. Y esos otros tienen esas voces, esas historias, esas sensaciones, esas reflexiones que son súper importantes para esa conciencia colectiva e histórica sobre la paz. Entonces, la idea principal es eso, visibilizar esos dos sentires. ¿Cómo fue llegar allá? Uy, no, pues de comienzo fue un estrello porque pues uno llega con un montón de referentes, de ideas de afuera, no de allá desde adentro. Entonces, nomás el uso del lenguaje fue súper importante y que uno va moldeando y va configurando esto cuando va compartiendo con esas personas. Y es como uno decía, venga, es que ustedes los excombatientes, y ellos dicen, ¿cómo así excombatientes? Nosotros no somos excombatientes, somos exguerrilleros, y uno entra en colapso, y uno dice, uy, ¿cómo así? La estoy cagando de entrada, y ellos dicen, no, es que toda la gente nos llama así, y no queremos que usted pregunte lo que todo el mundo pregunta. Entonces, ahí empieza uno a destruir el proyecto de tesis, ¿no? Entonces uno dice, no, esto ya no es así, estas categorías tampoco van así, y a mí me lo hicieron en una asamblea general, es guerrillera. Entonces, imagínate más de 300 personas diciendo, no use la palabra excombatiente porque esa no. Entonces le dan una teoría a uno que uno dice, eso es importante contarlo. Y eso es lo que recoge un poco esos relatos, como esas reflexiones y esas memorias colectivas que se van entrelazando en esa historia de vida cotidiana, y así. Esto utilicé mucho, después de durar 2 años, casi 3 años, divagando esos territorios que están configurándose en proceso de paz. Yo dije, cuando salí, le expliqué al profesor, ve, yo he hecho esto y esto, y me dice, no, usted ha hecho etnografía, y yo, etnografía, me dice, sí, usted hizo etnografía, hay que hacer esto, mire, usted hizo observación participante, yo sí, claro, yo hice el comunitario, yo hice la rancha, yo hice todo con ellos, cuidar los cerdos, limpiar potreros, eso hice, listo, ahí tengo un montón de datos. Aunque usted hizo entrevistas, yo así, pero no todas las tengo grabadas, porque habían unas que mientras caminábamos un pedazo del camino, ahí me iba contando, y esas cosas eran súper importantes, por eso yo apliqué ahí, caí en cuenta, porque si hay algo que dice el periodismo, no me acuerdo precisamente quién es el que lo dice, pero la responsabilidad periodística que tiene con la historia es volver al lugar de los hechos, o sea, hay que volver cuantas veces sea, y yo creo que he ido muchas veces, solo es recoger una información que yo digo, esta es importante. Entonces, eso fue la entrevista biográfica, el sentarme, camine, vamos a hacer el almuerzo a las 2, ahí, venga, déjeme quedarme una semana en su casa. Cosas así se fueron configurando y que fueron muy importantes, y eso me llegó al alma decir, jue madre, esto es lo que me gusta. O sea, a mí me gusta estar en el campo, me gusta estar contar ese tipo de historias, y ahí entendí mucho cuando uno iba cuando voy a los festivales de Gabo, cuando le dicen a uno no, es que el periodismo no es un oficio sino una pasión, es un estilo de vida, y uno dice, ¿cómo así que un estilo de vida? Si a mí me ponen a trabajar en un medio y escriba y ya, pero no, cuando uno llega allá, uno dice, todas las historias son importantes para uno, todas las cositas que van contando, uno dice, hijo de madre. Entonces terminé en eso, ¿no? Como con mucha información que yo digo, jue madre, hay que separarla, hay que organizarla para poder visibilizar lo máximo esas otras historias que son importantes para lograr la paz. Bueno, voy a partir desde que somos 6 compañeros y compañeras, que también dimos muchísimas vueltas, que muchas veces nos cambiaron la pregunta de investigación, lo que íbamos a investigar, pero al final tuvimos la fortuna de llegar a Generación Sur y como sentar y enfocarnos en los consejos municipales de juventud, partiendo desde que acá el compañero Omar es presidente del Consejo Municipal de Juventud de Campo Alegre, y que vemos que hay una mirada desde los adultos que dicen que los consejos municipales de juventud son un contentillo para los jóvenes del paro que les dieron, para que no jodieran más. Y entonces ahorita están diciendo, no, esos pelados no están haciendo nada, no están funcionando. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacerlos funcionar? Entonces partimos desde la comunicación, y nuestro objetivo final de la investigación es idear un plan de comunicación para fortalecer la incidencia política y el papel de estos consejos municipales de juventud en sus municipios. Cuando llegamos una estrategia de comunicación. Y también dentro del análisis que hemos ido haciendo,
encontramos que ven la comunicación desde lo mediático. Entonces creemos muy instrumental, creemos una página de Facebook para poner las actas que salen de cada sesión, para convocar, y eso ya es comunicación, y estamos haciendo comunicación y estamos bien. Entonces llegamos y decimos, no, la comunicación va más allá, y sirve mucho lo que esta mañana nos comentaba Washington Uranga, de que es un proceso, de que requiere la incidencia, las prácticas sociales, y eso es lo que nosotros buscamos hacer dentro de estos mismos y hacerles caer en cuenta. Entonces cuando seleccionamos 8 municipios del departamento del Huila, tratamos de repartirnos entre las zonas que están, entonces zona norte, occidente, sur y centro, para lograr recoger como esas perspectivas juveniles que encontramos dentro del departamento. Y cuando llegamos allá encontramos jóvenes que dicen, no, es que acá los compañeros de tal partido político no están haciendo nada para dinamizar esta vuelta, ayúdenos. No sabemos cómo hacerlo de la página, no sabemos cómo moverlo, no sabemos qué trata la comunicación, cómo hacer el proceso organizacional, cómo hacer un acta, por favor ayúdenos. Entonces cuando llegamos a hacer la investigación encontramos un interés por parte de ellos y la total disposición para poder fortalecer sus consejos municipales de juventud, porque es ese lugar en donde ellos sienten que pueden incidir y que pueden trascender todas sus luchas y prácticas sociales que se venían dando desde los estallidos que hemos estado viviendo. ¿Qué hacer con los relatos? Creo que lo que más hemos pensado nosotros es como algo transmedia, ¿no? Que no se quede solo en ese documento largo y harto para las personas, sino que se pueda utilizar y pasar en distintas plataformas, y que cada plataforma se pueda complementar para dar a conocer todo este proceso de incidencia política y pues de la comunicación. Bárbara, muchas gracias. Bueno, pues parto de la segunda pregunta y está un poco conectado con lo que decía mi compañero, de que pues no queríamos pensar algo más allá de ese documento. Por ejemplo, de nosotros salió más de 500 páginas, entonces como que ¿quién va a leer eso? Como que digamos que si acaso el tutor leyó eso. Sí, entonces como que uno se piensa alguna estrategia, algo más allá para que quede, ¿no? Y eso fue precisamente lo que fue el documental, que fue la recolección de mucha información, o sea, de varios meses de trabajo de campo, y cómo pues proyectarlo en eso, ¿no? En un producto audiovisual que pueda contar los testimonios, pero también que pueda sí verse los productos, porque no solo sí están los testimonios como tal de las entrevistas que hicimos, sino lo que encontramos en los periódicos, en las redes sociales. Digamos que sobre todo en las redes sociales se ha vuelto como una plataforma donde hay memoria, pero entonces como que nadie rescata ese tipo de cosas, entonces allí nos tomamos como la tarea, pero pues solo fueron 5 años de investigación y uno se pregunta qué pasó los años anteriores, y ahí entra como el papel también de la universidad, no solo del movimiento estudiantil, sino de la universidad, de cómo rescatar pues esa memoria, porque pues la universidad ya tiene más de 50 años y pues nosotros pues investigamos 5 años, que pues digamos que fueron movidos, pasaron muchas cosas, pero también es importante tener un antecedente, ¿no? Tener esa memoria, eso presente, y por ese camino pues quedó como pendiente, pero ya algo más personal que no alcanzamos, fue proponer un proyecto a la universidad de memoria, ya sea un espacio de memoria del movimiento estudiantil, y digamos que eso no lo podemos hacer nosotros porque pues no tenemos presupuesto, sino que eso es directamente hacia la administración, proponerle como ese proyecto que se vuelva un espacio, entonces donde puedan haber fotos, pueden haber documentales, videos de lo que ha sido pues el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces queríamos como proponer ese tipo de cosas, y también concordaba con Lucía de que digamos que estas personas ya tienen voz, y lo que hacemos nosotros es como darle más voz, más visibilización, sí, a lo que han hecho. Y también digamos que como el movimiento estudiantil siento que ha tenido muchos estigmas, y eso lo trabajamos mucho en la investigación, y bueno, muchos estigmas por parte de la sociedad y dentro de la misma universidad y por la misma administración, como que siempre ha sido algo aparte y que contrapone, y digamos que eso es bueno, pero a la vez es muy paila porque se ha visto la desaparición de pues estudiantes, de asesinatos, de hostigamiento, entonces todo ese tipo de cosas pues fueron muy feas encontrarlas,
pero a la vez es como una realidad que hay que reconocer y que creo que a través de las investigaciones podemos darle ese reconocimiento al esa visibilidad al movimiento estudiantil y lo que ha hecho, y de que no son unos, como dicen, vándalos, marihuaneros y quién sabe qué otros adjetivos han utilizado, guerrilleros. Bueno, eso nos encontramos como muchas cosas. Entonces, digamos que eso quisimos hacer, ¿no? Dar esa visibilización con el producto comunicativo, y pues que digamos que eso es lo que más se mueve ahorita, ¿no? Digamos los videos, las fotos y demás productos. Ok, muchas gracias. Ahí queda para que piensen el proyecto del próximo semillero, un espacio de la memoria del movimiento estudiantil. No lo van a llamar museo, porque de entrada nombrarlo museo nos jodimos. ¿Cuál era la primera? La primera es dar voz a los que no tienen voz. ¿Qué pasa con la voz de las y los sujetos que nos aproximamos, cómo nos aproximamos a ellos, cómo se respeta su voz? Y la segunda, los productos. Ok, bueno, pues respecto al primer punto de qué hacemos y cómo reconocemos la voz que ya tienen pues los jóvenes, que en este caso son como los actores principales de Generación Sur, es muy importante reconocer estas voces desde sus propias diversidades y desde sus propios espacios. ¿Sí? Digamos que esa frase de cajón de darle voz a los que no tienen voz muchas veces se basa únicamente en darles un micrófono o ponerlos frente a una pantalla. Pero, ¿qué pasa si vamos y los escuchamos en su contexto, en sus territorios, con sus sentires, con sus dolores y con sus aspiraciones? Entonces creemos que es muy importante escucharlos desde sus territorios, desde sus contextos, y así, digamos, poder comprender la forma en la que ellos ven el mundo desde cada uno de estos espacios. Digamos que eso fue como lo más fundamental, particularmente para el proyecto en el cual pues yo estuve como coordinador y cuando era estudiante todavía, que pues fue en un contexto bastante complejo para nosotros, incluso para los productos. Ya pasaré a la segunda pregunta, que fue en medio pues de la pandemia. Okay. Entonces pues paso ahí a la segunda pregunta respecto a los productos. También voy a hacer mención, digamos, como de otros proyectos del semillero que ya han terminado, que han sido 4, incluyendo pues del que yo hice parte, de los cuales pues han resultado, recuerdo un libro escrito por los mismos jóvenes y adolescentes participantes del proyecto de Paz y Posacuerdo sobre los imaginarios. También había pues cápsulas, entrevistas y todo este tema de productos audiovisuales precisamente para lograr que perduren más allá de un texto de 400 páginas que efectivamente es muy pesado de leer, y que pues principalmente pues las comunidades o los actores con los que trabajamos no siempre tienen pues el capital lingüístico para comprender esta escritura. Entonces eso, particularmente pues sobre el proyecto que yo junto a otros 6 compañeros realizamos, pues fue bastante complejo porque nosotros veníamos en nuestra normalidad muy chévere. Cuando estábamos a punto de empezar pues este trabajo de campo, fue cuando pues llega la pandemia y nos mandan para la casa a todos. Entonces pues nosotros no teníamos la forma de ir pues a hacer nuestros conversatorios, nuestros grupos focales, nuestras entrevistas en la presencialidad, pues por seguridad y porque pues habían unas normativas que impedían pues la aglomeración de personas. Entonces a partir de ahí pues nosotros obviamente después de unas 2-3 semanas que inocentemente pensábamos que en 3 semanas se iba a solucionar una pandemia, pues ya como a la 3.ª semana dijimos, nosotros no podemos quedarnos esperando. Exacto. Nosotros no podemos quedarnos esperando a cuántos meses o años dure pues este tipo de limitaciones, y fue entonces cuando nos dimos cuenta que la única que nos quedaba era investigar como camaleones, le digo yo. Y fue llevarnos todas estas técnicas y herramientas de investigación en ciencias sociales a la virtualidad. Entonces empezamos… Claro, se adapta. Exacto. Entonces empezamos a hacer pues convocatoria, a hacer conversatorios virtuales, entrevistas a través de videollamadas, encuestas y todo este tipo de herramientas, siempre a través de la virtualidad. Y eso, digamos, nos permitió, por un lado, comprender y escuchar a los jóvenes desde sus espacios y desde su nuevo
contexto que era prácticamente el hogar o bueno, la sala y la habitación. La cotidianidad. Exacto, esa nueva cotidianidad que digamos antes igual la teníamos, pero no la teníamos tan normalizada. Y no la visibilizábamos por ninguna red. O sea, Exacto, y tampoco la reconocíamos como el pasar primer de lo escenario privado a de... lo público. Exacto. Entonces eso nos permitió escucharlos a los jóvenes en esos contextos con sus propios sentires, y en medio de esta crisis, todo lo que les despertaba esta crisis de lo que es una pandemia, desafortunadamente para la humanidad, afortunadamente para las ciencias sociales, los momentos de crisis pues digamos, tienen una riqueza temática e investigativa muy valiosa para nosotros. Entonces, eso, nosotros pues a partir de estos insumos que teníamos hechos en medio de toda la virtualidad, pues generamos, además del informe, también una serie de entrevistas y algunas cápsulas también, y digamos, también por eso es muy importante que, digamos, otros compañeros que somos egresados sigamos haciendo parte del semillero, y es para seguir llevando tanto los proyectos actuales como los que están llevando, digamos, la nueva generación como Santiago, como las generaciones anteriores, seguir llevando estos proyectos y estos resultados a espacios de discusión como este, ya sea en el territorio o en otras regiones de Colombia, para pues efectivamente llevar esto a los oídos de todos. Y también el hecho de que en los semilleros haya egresados permite la conexión con lo que a veces llamamos el afuera, aunque también nosotros hacemos parte del afuera. Esa vaina de que hay una afuera y una adentro, habría que empezar a mirarlo, ¿no? Porque cuando uno no se desconecta de la academia, siendo egresado y de todos estos ejercicios, me parece que hay un aporte muy importante. Bueno, gente, creo que ya se nos va yendo el tiempo. No sé, ya deben de estar cansadas, cansados, ya quieren ir a estirarse un poco, pero ¿tienen preguntas? ¿Tienen algo que decir? Recomendaciones, felicitaciones, sugerencias, quejas, reclamos, cuenten. Ah, ya está prendido. Ah, ok. Bueno, Hola, buena tarde, ¿cómo buena estás? ¿Cómo tarde. te llamas? Muy bien, gracias. Mi nombre es Karen Suárez, soy de segundo semestre. Y bueno, en realidad tengo dos preguntas, pero ¿solo puedo hacer una? Haga las dos. Perfecto. Ok, la primera es para ti. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Lucía. Lucía, tú hablabas del concepto de juventud, que era muy diferente para muchas de nosotras a como lo era para estas chicas del asentamiento Brisas del Venado. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito más de ello, ellas cómo veían la juventud o qué visión tenían respecto al tema. ¿Y la otra? ¿La otra de una vez? La otra es para ti, para Viviana, ¿verdad? Ok, yo quisiera que nos contaras alguna historia, la que más te haya impactado, sobre esas mujeres campesinas, guerreras, cafeteras, ¿sí se dice así? y pues siento que es importante saber por lo menos una para ubicarnos en el contexto en que vivimos. Muchas veces vemos a esas mujeres que con una sonrisa, que nos brindan agua panelita con mucho cariño, y en realidad no sabemos todo el trasfondo que tiene su historia, y por todo lo que ha vivido, pues por todo lo duro, el machismo, en fin. ¿Ya? Bueno, para responder a tu pregunta, ¿me recuerdas tu nombre? Te voy a decir que para nosotros pues era una sorpresa encontrarnos estos relatos como de primera mano. Me acuerdo mucho una entrevista que alcanzamos a hacer con mi compañera Laura Delgado a una mujer de 23 años que ya tenía creo que como 3 hijas, y pues ella nos comentaba que ella estaba preocupada porque tenía que atender a su hija, que una de sus hijas tiene como que un problema de salud, y la preocupación de ella era ver cómo ella acompañaba a sus hijas y les daba lo elemental
de la niñez, ¿no? Y a nosotras nos parecía como que, uy, a los 23 años esta mujer está pensando en sus hijos y está pensando como nosotras consideraríamos que piensa una señora de 40 en adelante. Entonces el tema de juventud es muy diferente efectivamente por los contextos y también por las mismas construcciones de la sociedad, que también van enfocadas a esa diferenciación de género, ¿no? Entonces veíamos que las mujeres tenían muy ligado a su vida ese rol de ser madres, ese rol de ser las cuidadoras, en cambio que los hombres eran como los que estaban muy a la libertad de lo que sucediera. Realmente no había mucho compromiso por su parte, o sea, como eso que les mencionaba al principio, que Rousseau nos decía como el contrato social sexual, que era que los hombres entonces alcanzaban su virtud estando en espacios en donde ellos eran los que se mostraban, los que salían en público y los que hacían las cosas así como de protagonismo público y social, y las mujeres solamente pues entonces alcanzaban esa virtud estando en su rol de mujer, como en esa diferenciación de lo de que entonces el género va ligado también al sexo, y entonces cuando tú eres mujer haces cosas femeninas y cuando eres hombre haces cosas masculinas, y entonces ya de alguna u otra forma ya te están categorizando a qué es lo que tienes que hacer y cómo la sociedad espera que tú seas. Entonces en esa juventud nosotras veíamos como que, bueno, nosotras como mujeres nos vemos independientes a los 23 años, nos vemos terminando nuestra carrera, seguramente haciendo un posgrado, viajando, pero nos veíamos muy independientes, y la vida de ellas como juventud es ser madres. Ellas empiezan a ser madres a los 14 años y ellas no entienden por qué, pero así funciona su contexto. Y nos dábamos cuenta que ellas tampoco tenían conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, no tenían un acercamiento de pronto a qué métodos anticonceptivos podían usar, al hecho de que muchas veces ellas son madres no porque ellas realmente querían, sino porque hubo una situación de no consentimiento ahí, y por el mismo estigma del aborto y por el mismo estigma de pronto en ese contexto de que tienes que ser madre, y si tomas una decisión independiente de eso, pues entonces ya, o sea, eres lo peor. Entonces ellas asumían ese rol diciendo, bueno, esto es lo que me toca y lo voy a asumir porque también ha sido algo generacional. A mi madre le ocurrió esto, a mi abuela también. Entonces vemos que esas dinámicas de juventud en las mujeres son muy marcadas, de que tienen que cumplir el rol como madres y que así mismo se van a realizar. Y más allá de eso es muy difícil pensarse un futuro distinto, también mencionando por las mismas condiciones socioeconómicas, por las posibilidades de pronto las pocas posibilidades de acceder de pronto a una educación superior, o incluso hay mujeres que ni siquiera hicieron su educación secundaria y tenían como hasta 5º grado de primaria y ya está, para de contar. Entonces me pareció interesante, y nos pareció interesante como grupo pues encontrarnos de frente con esas dinámicas que veíamos muy ajenas, y a veces leíamos y decíamos, bueno, eso es muy de allá, pero estar de cara a eso es ver la realidad de frente y decir, estamos en una posición de privilegio y tenemos que desde la academia empezar a cuestionarnos, y comunicativamente entonces cómo empezamos a entender y a investigar esa configuración de sociedad que la vemos desde los distintos contextos entonces que estamos analizando pues. Bueno, pues la verdad, como fueron más o menos unas 7, 8 entrevistas, pues creo que la que más me impactó justamente fue la última entrevista que realizamos. Fue a una mujer que pues nos recibió con mucha hospitalidad, fue realmente una de las fincas más lejanas a las que llegamos, que nos perdimos en el camino, y ella siempre desde un primer momento nos estaba llamando, ya llegaron, ¿dónde vienen? O sea, siempre fue muy afectuosa. Entonces es que yo las veo a ustedes y es como ver a mi hija, y me da miedo que ustedes se pierdan de aquí hasta que lleguen a la finca. Al comienzo pues empezamos unas preguntas muy normales, casuales, como nombre, de dónde venían. Un lapso donde pues yo sentía que una cámara y un micrófono les intimidaba. Entonces a mi compañera que me apoyó le dije, apaga la cámara, deja el micrófono, y ahora en el momento tratemos de toda la información mentalizarla. En ese momento ella se unió mucho más y empezó a comentarnos
Yo le decía que pues si ella se había estado toda su vida en el municipio de Pitalito y me mencionaba, no, es que yo vengo desplazada, mi esposo lo mató la guerrilla. Y yo quedé como, carajo, o sea, nuestra investigación nunca nos pensamos el hecho de que pudiese tener una mujer víctima del conflicto armado. Desde el primer momento, la verdad, fue como un silencio fúnebre, porque pues mi compañera sí me había mencionado de que había una mujer, pero nunca me imaginé que nos la íbamos a topar en ese primer ciclo de investigación, de entrevistas. Ella, a pesar de que fue víctima del conflicto, en su primera instancia nos hablaba de, sí, yo fui víctima, pero eso no importó. Yo seguí trabajando, yo tuve que sacar a mis hijas adelante, mi esposo ya no estaba, yo seguí trabajando el campo y siempre se mentalizaba, o sea, nunca nos quiso ahondar a la historia. Hubo un lapso de que como que tomó ya más confianza con nosotros y nos relataba, era el hecho de que con su primer esposo fue el que conoció el campo, con el que experimentó todo el tema de la cosecha, el procesamiento, y contaba con mucho amor cómo él le hizo tomar ese amor y cariño por el café, y que aún con la pérdida de él, porque nos mencionaba que a él primero lo amenazaron y él no se dejó intimidar, y que pues finalmente a él lo asesinaron en la finca. Entonces decía, yo seguí trabajando y ya por cosas de la vida yo quise irme de este lugar, que es acá dentro del Huila, y me vine para Pitalito. Tengo un nuevo esposo, pero aquí la del café soy yo. Siempre lo recalcaba mucho, y es que yo soy la que llevo las cuentas, yo soy la que estoy pendiente del café, yo soy la que hago la producción, y nos mostraba los productos, ¿no? Era como que ustedes han probado almendras de café, ustedes han probado barras energéticas de café, yo no, dice, sí, le tengo también la salsa para la carne a base de café, aquí no se desperdicia nada. Entonces era ver como esa resiliencia de ella, nunca habló con rabia, con resentimiento, sino por el contrario, siempre era como que hablaba con mucho amor de su esposo, que fue una época muy dura, pero logró encontrar esa manera de salir adelante y enfocar su vida en torno a al cultivo del café, y no solamente en el café, porque ella me decía, pero es que nosotros las mujeres también tenemos que estar en los espacios políticos. Y yo le decía, bueno, ¿y usted cómo lo hace? Dijo, yo hago parte de la asociación de cafeteros, y allá uno se sienta y son puros hombres, pero no por eso yo me quedo callada, a mí lo que no me gusta yo lo voy diciendo. Siempre era muy frentera, y ella decía, es que nosotras ya se les acabó el reinado de los hombres, ahora nos toca a nosotras. Y cuando yo llegué a la reunión final a hablar con ellas, literal eran todas casi mujeres, y si un hombre iba a intervenir, espéreme que ya termina la compañera la intervención, y continúa, caballero. Y uno decía, uy, güey madre. O sea, una vaina que usted dice, aquí ellas no se dejan y no se van a dejar. Entonces creo que esa fue la historia que creo que más me ha marcado ese momento, porque todavía falta mucho recorrido. Ok, yo creo que ya tiene el título para ese relato, ¿no? Aquí la del café soy yo. Me parece que ese titulito pega. Muy bien. Gente, vamos a tener una última pregunta y luego los compañeros, si algo los pueden abordar por aquí, por el pasillo, afuerita, porque nos tenemos que estirar un momentito, porque a las 4 va a venir el profesor Jair con un taller que les súper recomiendo. Entonces también tenemos que estirarnos un poquito, así que vamos a cerrar con la pregunta tuya, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Pues primero quería felicitarlos, la verdad es una labor que inspira, y más nosotros incursionando hasta ahora en la carrera de comunicación, la verdad que es muy inspiracional todo lo que hacen, y quiero felicitarlos y que se sientan orgullosos por todo lo que han hecho, porque no es una cosa muy pequeña, sino es algo muy grande que inspira a muchas personas. Y mi pregunta es, ¿qué autores teóricos principales tuvieron en cuenta en sus semilleros? Muy resumido, para que nos ayuden con eso. Vamos a pensar en uno para que terminemos, porque si no, aquí nos vamos.
Compañero, ¿se acuerda de alguno como cuál? Los clásicos, en temas de juventud, Bourdieu, en temas de política, Hannah Arendt. Ok, que digamos recuerdo principalmente los clásicos, para temas de juventud, Pierre Bourdieu, y en temas de política, Hannah Arendt. Listo, vos. Bueno, para el tema de prácticas comunicativas, precisamente Jair Vega, que lo tenemos acá. Sí, para movimiento estudiantil, movimientos sociales, Raúl Civechi. Y para memoria, Astrid Herd y Hasman. Serían esos. Bueno, creo que hay dos principales, María Cristina Mata, frente al tema comunicativo y cómo esas acciones permiten materializar algunas cosas, y Jesús Martín Barbero, de cómo las acciones colectivas de los jóvenes permiten posicionarse en distintos espacios y posiciones de poder. Pensando. También tuve, digamos, referentes así para el tema de la construcción de relatos, tuve mucho a Alfredo Molano, tuve a Germán Castro Caicedo, leía, no me acuerdo la chica, pero hay algo que es súper lindo que se llama La multitud errante, no me acuerdo de quién es Laura Restrepo, perfecto, ella es sensacional para el tema de la construcción de relatos. Bueno, en el tema de género, en la categoría, pues estudiamos a Gabriela Castellanos, que pues es una profe de la Univalle. También estudiamos como la teoría del género que sale desde Joan Scott. Tuvimos la oportunidad también de acercarnos a Simone de Beauvoir, de el segundo sexo. Y pues digamos que en la categoría de prácticas y movimientos sociales está Sandra Borda. La hemos abordado también y hemos alcanzado a tocar un poco a Jair Vega, también en las prácticas comunicativas. Bueno, nosotros sí, pues la verdad en ese momento un poco, pero también hemos estado trabajando Jair Vega con el tema de prácticas comunicativas, también hemos abordado un poco con Sandra Mazzoni en el área de comunicación también. La verdad sí hemos trabajado hartísimos y se me escapan muchísimos. Sí, porque los agarraron a quemarropa, ¿no? Muy pila vos. Gente, de verdad agradecerles inmensamente la atención, pero un aplauso para los compañeros y agradecerles, de verdad. Qué rico, esta es una de mis apuestas en la asociación. Yo soy Iván Jaramillo, actualmente soy el secretario general de la asociación y esta es mi apuesta. Los espacios de semilleros, socializar todas estas investigaciones y que esto siga rodando. De verdad que para mí un placer, agradecerles a ustedes y a todos ustedes por la atención. Feliz tarde.